Buenos días, mis queridos niños y niñas. Te saluda la profesora Mirta Giovanna y hoy trabajaremos el área de ciencia y tecnología. La actividad Conocemos los efectos de los fenómenos naturales en los cultivos. Y en esta actividad, en el área de ciencia y tecnología, vamos a trabajar la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y el propósito de hoy es indagar y explicar cómo afectan los fenómenos naturales en los cultivos agrícolas. Y a continuación, tome en cuenta el siguiente criterio de evaluación. Hoy deberás ser capaz de explicar con base científica cuál es el impacto que tienen los fenómenos naturales en los cultivos. Es decir, vas a basarte en diversas fuentes escritas y además en la experimentación. ¿Y qué ruta debes seguir para lograr tu propósito? Hoy vas a leer el caso de una comunidad de Ayacucho donde se narra cómo los fenómenos naturales afectan algunos cultivos agrícolas. Y a partir de este caso, plantearás tus explicaciones iniciales a la pregunta de investigación. ¿Qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas? Luego, elaborarás un plan de acción y lo aplicarás para determinar qué pasa con las plantas. Finalmente, para completar tu indagación, vas a elaborar un invernadero casero. De este modo, contrastarás tus planteamientos iniciales con los resultados obtenidos en la experimentación y con la información de los textos leídos a fin de explicar los efectos que tienen las heladas en los cultivos agrícolas. Ahora sí, iniciemos nuestra ruta. A continuación, vamos a leer el caso de una comunidad de Ayacucho. La comunidad de Juan se encuentra ubicada en Ayacucho, a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Esta comunidad es una zona productora de papas. Un día, Juan acompañó a su papá a la chacra y observó que varias de sus plantas habían empezado a marchitarse. Alarmado por este hecho, le preguntó a su papá qué era lo que estaba ocurriendo. Y él le respondió que los daños causados en las plantas de papas eran productos de las heladas que habían comenzado. Entonces, Juan se preguntó, ¿por qué se dañan las plantas con las heladas? ¿Qué ocurrirá con la producción de papas? Bien, luego de conocer la situación de la comunidad de Juan, puedes darte cuenta de que la comunidad es afectada por un fenómeno natural, en este caso, las heladas, y como consecuencia de este fenómeno, los cultivos agrícolas se ven afectados, especialmente las plantas de papa. Pero esta situación o caso presentado en la comunidad de Juan en Ayacucho también te debe llevar a pensar y darte cuenta que en tu comunidad también hay fenómenos naturales. Y estos fenómenos naturales también podrían estar afectando a algunos cultivos agrícolas. Pero veamos el caso de las heladas. Para ello te planteamos la siguiente pregunta de indagación. ¿Qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas? Como verás, hoy seguiremos aprendiendo e investigando más acerca de las heladas y sus efectos o consecuencias en los cultivos. A continuación, escribe una explicación inicial a la pregunta de indagación. Recuerda que tus explicaciones iniciales son tus hipótesis y puedes pedir ayuda a algún familiar y escribir en tu cuaderno o en hojas tus apuntes. Puedes recordar qué pasó en la chacra de Juan para que tengas una idea de los efectos que ocasionan las heladas. Y más adelante, luego de tus indagaciones, podrás dar una mejor respuesta a la pregunta de investigación.
Muy bien. Y ahora para comprobar si tus explicaciones iniciales responden a la pregunta de investigación, es momento de buscar información. Para ello, debes elaborar un plan de acción. Pero, ¿qué es un plan de acción? Recordemos que un plan de acción es la ruta a seguir para poder resolver una situación problemática y validar tus posibles explicaciones. Y para elaborar este plan de acción, deberás tomar en cuenta las siguientes interrogantes. ¿Qué voy a investigar? ¿Qué acciones realizaré? ¿Qué información buscaré? ¿Dónde la buscaré? ¿Y cómo registraré la información? Para responder la pregunta ¿qué voy a investigar? Debemos recordar la pregunta de indagación o investigación. En ese caso, vamos a investigar sobre los efectos que tienen las heladas en los cultivos agrícolas. ¿Qué acciones realizarás? Recuerda que primero debes buscar información en diversas fuentes confiables referentes al tema, pero también debes tomar en cuenta que Aprendo en Casa te va a brindar algunas fuentes, pero tú también puedes buscar en otras y así te convertirás en un gran investigador. Y luego, gracias a toda la información que has podido recoger en los diferentes textos o fuentes, vas a organizarla en un organizador visual. Otra acción que vas a realizar hoy será elaborar un experimento de un invernadero para hacer la contrastación y elaborar tus explicaciones finales. ¿Y qué información buscarás? Claro, buscarás información acerca de los efectos de las heladas y los cultivos agrícolas. ¿Y dónde la buscarás? Aprendo en Casa te brinda las siguientes lecturas. Lectura 1. Las heladas en los cultivos. Lectura 2. Tecnologías aplicadas a la agricultura de los invernaderos. Y como lectura 3, vamos a leer una ficha instructiva para realizar un experimento. Elaboramos un invernadero casero. ¿Y cómo registraré la información? Vas a utilizar tus cuadernos o algunas hojas y los materiales para el experimento. Y aquí los puedes mencionar. Y ahora es el momento de aplicar el plan de acción. A continuación, te invitamos a leer el siguiente texto. Luego, elabora un organizador visual con la información que consideres necesaria para responder a la pregunta de indagación. Acompáñame a leer este primer texto o lectura, Las heladas en los cultivos. ¿Qué entiendes por la helada? ¿A qué se refiere este fenómeno natural? La helada es un fenómeno natural caracterizado por ser un periodo en el cual las temperaturas disminuyen por debajo de los 0 grados centígrados. Y este fenómeno afecta a diversas regiones altoandinas de nuestro país, ocasionando daños en los cultivos agrícolas, como lo que pasó en la comunidad de Juan en Ayacucho, ¿recuerdas? Ahora veremos qué efectos o consecuencias nos trae este fenómeno. ¿Qué es lo que ocurre en las plantas? Como ya conoces, las plantas en su composición contienen agua y esta agua está localizada al interior de sus células y también fuera de ellas. Cuando se producen las heladas, el agua del exterior de las células de las plantas se congela formando cristales hexagonales que provocan la salida de agua desde el interior celular, haciendo que ésta se deshidrate. Y ahí estamos observando la plantita que al quedarse sin agua, hace que ésta se deshidrate y se vaya marchitando. También nos dice el texto que el resultado de todo esto es que la planta se debilita, ya que no puede cumplir sus funciones vitales, como la fotosíntesis o el transporte de nutrientes. Recordemos que las plantitas son seres vivos que elaboran sus propios alimentos y para ello necesita de algunos elementos, como la luz, el agua
y al deshidratarse, ésta no podrá realizar esa función o proceso tan importante que es la fotosíntesis. Y en esta imagen, observa nuevamente, puedes ver a las células deshidratadas. En el exterior de la célula también se forma hielo, el cual ejerce presión sobre las paredes celulares, las rompe y provoca la muerte de sus tejidos y la pérdida de la planta y parte de ella. Pero sigamos aprendiendo. Y ahora, en esta nueva imagen, puedes observar una ruptura de la pared celular. Sucede que las heladas afectan el crecimiento y desarrollo de una planta, dependiendo de la etapa en que se encuentre. Por ejemplo, en la floración, el daño puede ser mayor. Todo esto representa una disminución de la producción o la pérdida total de un cultivo, lo que genera pérdidas económicas. Claro, porque la población, al perder sus cultivos por este fenómeno, no va a tener ingresos y las familias terminan perjudicándose. Bien, luego de leer el texto sobre las heladas en los cultivos, responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo se produce el daño ocasionado por las heladas en las plantas? Para dar respuesta a esta pregunta, regresa al texto e identifica los efectos o daños ocasionados por las heladas en las plantas. Puedes subrayar o tomar apuntes. Hemos visto varios efectos, cómo la planta se debilita, cómo no puede cumplir sus funciones vitales, una de ellas la fotosíntesis. Hemos visto también cómo el hielo provoca la muerte de los tejidos. Y así tú también puedes seguir buscando más información sobre cómo se produce el daño ocasionado por las heladas en las plantas. Siguiente pregunta. ¿Por qué se ve afectado el rendimiento de un cultivo? Recordarás que el rendimiento de un cultivo en las diferentes regiones altoandinas de nuestro país se ve afectado por la disminución de la temperatura, llegando a 0 grados centígrados. Y esto se da en ciertos periodos del año. Leamos la primera parte del texto para tener más clara la idea. Y en otra parte del texto nos mencionan cómo las heladas afectan el crecimiento y desarrollo de la planta dependiendo de la etapa en que se encuentre. Puede ocasionar mayor daño. Ahora, a partir de tu experiencia, describe los daños ocasionados en los cultivos por un fenómeno natural de tu comunidad. Para esto, debes informarte cuáles son los fenómenos naturales que mayormente afectan a tu comunidad o en algún momento han afectado. Tal vez deslizamientos, aluviones, huaicos u otros, y debes describir qué daños han ocasionado en los cultivos. Luego, con la información que has recibido, vas a elaborar un organizador. En él debes considerar los efectos de las heladas en los cultivos. Y este organizador te servirá para dar respuesta final a la pregunta de investigación. A continuación, vamos a informarnos acerca de las tecnologías aplicadas a la agricultura, los invernaderos. ¿Habrás escuchado hablar en algún momento acerca de los invernaderos? Bien, estos se utilizan para proteger y cultivar plantas sensibles al clima. Generalmente se construye con cristal o plástico y está cubierto por materiales translúcidos para conseguir la máxima luminosidad en el interior. Y aquí tenemos algunas características que debe tener un invernadero. Por ejemplo, debe haber bastante luminosidad de 6 horas al día como mínimo. Una temperatura entre los 20 grados centígrados en el día y 7 grados centígrados por la noche, que es la ideal para los cultivos. También este invernadero debe tener humedad, una humedad relativa de entre unos 45
y un 60%. El empleo de estos invernaderos beneficia a las plantas o los cultivos que están en su interior, pues los protege de daños ambientales, como por ejemplo lo que hemos visto hace poco, el fenómeno de las heladas, fuertes vientos, granizo o plagas de insectos. Y bien, llegó la hora de experimentar. ¿Qué necesito para este experimento casero? Un envase de plástico tipo contenedor, algunas botellas de plástico descartables, tierra preparada, semillas de lentejas. ¿Y cómo realizarás este experimento? Recuerda pedir ayuda a una persona adulta para realizar este experimento. Primero debes cortar las botellas, luego llenarlas con tierra. Segundo, coloca la maceta de botella dentro del contenedor de plástico y pon las semillas, no olvides regarlas. Y tercero y finalmente, coloca el invernadero en un lugar con luz solar y observarás el crecimiento por 7 días. Puedes ir anotando tus observaciones. Luego de realizar el experimento, responde a las siguientes preguntas. 1. ¿Qué pasaría si dejaras una de las macetas fuera del contenedor de plástico? Vamos a ver dentro de los 7 días qué es lo que sucede con las macetitas que quedó afuera y con las macetas que quedó dentro del contenedor. 2. Con un termómetro ambiental, mide la temperatura dentro y fuera de tu invernadero. ¿Cuál es la diferencia? Y 3. Si no cuentas con un termómetro ambiental, puedes probar la sensación de calor al introducir tu mano dentro del invernadero y compárala con la sensación de calor fuera del invernadero. ¿Hay diferencia? Bien, ahora que ya hemos logrado indagar, hemos realizado el experimento, responde a la pregunta de indagación empleando la información que has consultado. ¿Aún estás de acuerdo con la explicación inicial? ¿Por qué? Y ahora, para concluir tu investigación, completa el siguiente esquema. En el primer cuadro anotarás tus explicaciones de inicio, las que pensaste o tus ideas o tus hipótesis. Y en el segundo cuadro escribe tus explicaciones finales, tus conclusiones luego de tu investigación. Para dar respuesta a la pregunta de investigación, ¿qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas? Y finalmente, evalúa y comunica lo aprendido. Conversa con tus familiares sobre las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las dificultades que tuviste para investigar? ¿Qué hiciste para resolverlas? ¿Cómo contribuyó esta actividad para sustentar tu explicación? ¿Y qué otras preguntas te han surgido? Puedes dialogar con tus familiares sobre los efectos de los fenómenos naturales en los cultivos y lo que se puede hacer para protegerlos. Y no olvides evaluar tus aprendizajes de acuerdo al criterio de evaluación. Marca si lograste o qué necesitas mejorar. Y guarda tus trabajos en tu portafolio. ¡Éxitos!